Hola, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos nuevamente a una sesión de Hablemos de Salud, un espacio de prevención y promoción realizado por el equipo de Hospital Digital para todo el público que hoy día nos acompaña. Mi nombre es Eva Guzmán y el día de hoy vamos a conversar o hablaremos, ¿cierto?, de los consejos y las recomendaciones para cuidar nuestra salud renal. A propósito que durante ciertos estos 7 días, entre el 9 al 15 de mayo, se conmemora la Semana del Riñón. En Chile, aproximadamente 25.000 personas están en terapia de reemplazo renal por causa de la enfermedad renal crónica. Es por eso que el Ministerio de Salud ha llamado a reforzar la prevención de este tipo de patologías y a través de exámenes de atención primaria, precisamente para hablar hoy día de este tema tan importante. Nos acompaña el doctor Enrique Quintana, nefrólogo, quien además es director de la célula de nefrología de Hospital Digital. Bienvenido, doctor, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y poder conversar, ¿cierto?, este tema tan importante y siempre atingente para todos quienes nos acompañan el día de hoy. Antes de comenzar con el doctor, les recuerdo que el chat estará disponible para que nos envíen sus preguntas, sus consultas, una vez, ¿cierto?, que terminemos de conversar con el doctor para que él pueda responder a aquellas dudas, ciertos comentarios que quieran enviarnos. Doctor, buenas tardes, gracias por acompañarnos hoy día y poder conversar sobre este tema siempre importante. Y, cierto, preguntarle qué es, partir de lo más general a lo más particular, ¿cuál es la función, cierto, básica que cumple los riñones en nuestro cuerpo y para qué es importante y para quién en definitiva es, cierto, importante para nuestro día a día? Hola, buenas tardes a todos. Como dijeron, mi nombre es Enrique Quintana, estoy hace ya un tiempo trabajando en nefrología, un buen tiempo ya, y en el Hospital Digital particularmente hace 3 años, en el que estamos a cargo de una red de responder interconsultas para todo Chile. La importancia de los riñones en realidad es, dentro de todos los órganos de nuestra economía, es que son grandes filtros, pero además mucha gente no sabe que son los principales responsables de mantener controlada la presión arterial. Es decir, pacientes que son hipertensos, uno inicialmente debería ir a buscar una enfermedad renal y de aquí paso un mini aviso, no como mucha gente cree que tiene que ir al cardiólogo. Y no es para derivar otra consulta, sino que el sentido de la hipertensión o interpretar la hipertensión tiene que ver con los riñones. Obviamente eso genera daño al corazón, pero fundamentalmente la hipertensión, que es un problema crónico, su asiento, su causa está en los riñones. Y a veces son causas que no se pueden determinar y uno trata la hipertensión, y otras veces sí son causas, especialmente en gente joven, en que la hipertensión es un reflejo, una enfermedad renal que uno puede diagnosticar, tratar a tiempo y evitar el daño renal crónico. El otro tema importante que son grandes filtros de la sangre. La sangre pasa por ellos cada minuto del día y de la noche. Y la orina, que todos eliminamos todos los días, es agua más este filtrado que es tremendamente importante que se recambie diariamente. Y cuando la gente empieza a tener problemas con la filtración, cuando esta empieza a disminuir, en el tiempo no da muchos síntomas y es bastante silencioso, entonces nos encontramos con pacientes que llegan a etapas bastante avanzadas de daño renal, quiere decir esto, de mala filtración, en que a veces no podemos hacer nada más que ser expectantes y conducir a que tenga un cuidado de fin de la función renal, por así decirlo, y eventualmente que llegue a diálisis, pero la idea es que ojalá podamos actuar mucho antes. Ahora aquí también, otra cosa que no se sabe mucho, que los riñones tienen un rol importante en la formación de los glóbulos rojos. Y es por eso que muchos pacientes renales crónicos son anémicos. Y no porque no coman ni toman fierro, sino que es un problema estrictamente renal. Muy importante, ¿Por doctor, qué? las funciones, lo que nos comentaba usted.
Y ahora lo escucho, doctor. Ahí se había cortado un poquito la conexión. Sí, no, ustedes saben que hay médicos para todo tipo de problemas de salud y algunos nos inclinamos por la cardiología, otros por gastroenterología, otros por medicina interna, que es la medicina de adultos, por problemas más específicos o por otras áreas de la medicina interna que la medicina de adultos. Pero la nefrología comprende un amplio rubro de problemas y todos enlazados por los cuales muchos de nosotros nos sentimos atraídos, digamos. Y por eso nos dedicamos a esta especialidad que es un poquito incompleja, algo abstracta, pero que tiene muchos beneficios y hemos logrado muchos avances en los últimos tiempos para toda la gente. Ahora, la idea de esta charla es poder difundir exactamente, una, para qué sirven, y lo otro es el autocuidado, fundamentalmente. ¿Y en qué sentido? En que hay muchas cosas que uno puede prevenir, por ejemplo, los estados de deshidratación extrema, especialmente en gente mayor o en niños, en lactantes. Hay que tratar de actuar precozmente consultando al servicio de urgencia o a la atención primaria o al médico que tenga como más conocido para evitar que estos estados de deshidratación tengan consecuencias en bajar la presión y consecuencias en alterar la función renal. Por otro lado, el abuso de algunos medicamentos, especialmente los antiinflamatorios, usados a diestra y siniestra, tienen consecuencias en cuanto a que lentamente van causando un daño renal o acentúan un daño renal previo, y con esto provocan un avance en la progresión de la enfermedad renal. Y la gente a veces no lo sabe. Uno de los medicamentos que, no tanto en el hemisferio sur del planeta, sino no tanto en Sudamérica, pero sí en el hemisferio norte, está muy involucrado al daño renal, y varios episodios lo demuestran, es el uso de omeprazol, que les debe sonar familiar, como que se receta en forma bien frecuente para proteger el estómago del uso de medicamentos, cosa que yo no creo mucho, pero el omeprazol se generó para los tratamientos de problemas digestivos, ulcerosos, pero por periodos limitados. Y así hay una serie de otros medicamentos más, que la mayoría de ellos son antibióticos, muchos endovenosos, así que generalmente se pregunta cuando los van a usar si tienen algún tipo de problema renal, o eh, también el estudio con medios de contraste que se usan para radiología, escáneres, por ejemplo. Hay que tener la prevención de que no se pueden llegar y usar sin haber consultado previamente cuál es la función renal. Yo creo que pacientes que saben que tienen problemas renales tienen que tener bien claro cuál es su nivel de filtración, porque es eso lo que se ve comprometido posteriormente. Y cuando los pacientes son diabéticos, y la diabetes abunda en nuestra población, eh, hay que tener claro que la diabetes es una enfermedad que no suelta, y que lamentablemente una de las consecuencias que tiene el tiempo es el daño renal. Si ustedes miran las estadísticas que nosotros tenemos de los pacientes que se dializan, entre un 30 al 50% de ellos son diabéticos, dependiendo del área o del servicio de salud que se haga el catastro, haga el porcentaje de los pacientes, pero sobre el 30% de los pacientes en diálisis son diabéticos. Por lo tanto, es importante que cuando uno tenga el diagnóstico de diabetes, saber que a futuro, si no me cuido, si no me trato, si no me controlo, tengo consecuencias en perder la función renal, aparte que eso va de la mano también con problemas en la retina y otros problemas más. Pero uno tiene que hacerse responsable, y si tienen familiares también, tratar de hacerles ver que tienen que ser responsables de la enfermedad, porque los médicos somos unos técnicos que ayudamos y de vez en cuando aparecemos, pero en el día a día la responsabilidad es de los pacientes. Exactamente. Doctor, en esta responsabilidad, ¿cierto? Y de cómo educamos, como bien decía usted, a las personas, ¿cuáles son las principales enfermedades renales que se ven de forma quizá más común? ¿Y quiénes son las personas más propensas probablemente a padecerlas o a tenerlas en el tiempo? Las enfermedades renales más comunes, y propiamente renales,
porque uno puede vivir, por así decirlo, entre el primer y segundo piso, siendo el segundo piso los riñones y el primer piso la vía urinaria, donde están los uréteres, la vejiga, la próstata, etc. Pero cuando son enfermedades propiamente renales, se pueden dividir en dos, en primarias y en secundarias. Las primarias son estrictamente renales y generalmente hay un tema de algunos que son de causa desconocida, pero cuyo diagnóstico nosotros tenemos que llegar a través de una biopsia y un estudio. Y las enfermedades renales secundarias en que hay otra enfermedad más global, como por ejemplo la diabetes, que va a llevar en el lapso del tiempo al daño renal. Pero hay una otra enfermedad responsable del daño renal que no está asentada en los riñones, sino que en todo el cuerpo, y que como consecuencia tiene el daño renal. La hipertensión es como, ¿qué es primero, el huevo o la gallina? Porque en el fondo la enfermedad renal produce hipertensión, pero la hipertensión en forma, de forma severa, o cuando es muy silenciosa y no se ha diagnosticado, también produce daño renal. Es un círculo vicioso. Y hay otras enfermedades secundarias como la gota, por ejemplo, que vemos con cierta frecuencia, enfermedades genéticas como los riñones poliquísticos, que son enfermedades familiares, que cuando uno tiene un paciente rápidamente trata de ubicar al resto de la familia, los hermanos sobre todo, o los hijos, para poder prevenir un poquito el avance. Y las otras son enfermedades autoinmunes, que ya son un poquito más raras, con distintas etapas en la edad de la vida, a veces muy avanzada edad y otras veces en la etapa más joven, especialmente en mujeres, lamentablemente. Y el otro es el abuso de fármacos como los antiinflamatorios e incluso el abuso de drogas de consumo. Eh, Productos que tienen un poder de generar hipertensión y de disminuir el flujo renal. Y hemos tenido aquí algunos pacientes jóvenes, 25, 28 años, con daño renal crónico de libro, incluso con las imágenes, que son como si tuvieran 60 años realmente. Pero Doctor, básicamente es eso. y cuáles ¿Mm? son los principales síntomas o alertas a los que deben estar, ¿cierto? Atentos las personas y consultar a tiempo? Antes de eso, un mensaje que me dediqué solamente a los riñones, pero hay un tema que tiene que ver con la vía urinaria y en los pacientes, los varones, los hombres, sobre todo mayores de 50, 60 años, el mayor problema es que se les crezca la próstata y actúe como un tapón obstructivo al drenaje de la orina y eso genera un reflujo y una dilatación de todo el sistema hacia arriba. Y lamentablemente nuestros pacientes generalmente no consultan mucho, pues estiman que es algo que se les va a pasar y no se les pasa y después se acostumbran y pueden estar yendo al baño a orinar 4, 5, 10 veces al día con algún grado de dificultad, pero aún así no consultan. Entonces cuando llegan a consultar es cuando llegan a urgencia. Y de mi punto de vista, porque eso es una acción que deberíamos hacer en forma preventiva, de mi punto de vista es una vergüenza que todavía nos lleguen pacientes con daño renal crónico, o sea, irreversible, para diálisis ya, por un tema de una próstata grande que nunca se operó, nunca se trató, nunca se diagnosticó. Entonces ahí viene la percepción de los pacientes en cuanto a que lo que tienen, si no es normal, consultar rápidamente, si es un acto bastante simple que tiene consecuencias mucho más favorables que estar dejando pasar el tiempo y llegar al final ya, del camino. Respecto a los síntomas, lamentablemente depende de la velocidad de instalación de la enfermedad. Si la enfermedad ocurre como un problema agudo, como podría ser, por ejemplo, la pana de un auto, para darle un ejemplo, si la pana de un auto es muy intensa, por ejemplo, se calentó el motor, salió agua por todos lados, etcétera, yo rápidamente lo voy a ir al mecánico y le voy a corregir el problema y no voy a echar a perder el motor. Pero si la pana es lenta y hay una cosa muy solapada como es la pérdida de aceite, por ejemplo, gota a gota del motor, esto puede tomar mucho tiempo antes de que el motor se eche a perder. Lo mismo en la enfermedad renal. Los síntomas son muy solapados, muy suaves al principio y en una etapa silenciosa
en que uno puede pasar del 100% función renal al 70%, al 30%, perder un 70%, al 30% función renal, y no tener ningún síntoma. ¿Por qué? Porque nosotros, volviendo al tema de la mecánica, somos como un motor nuevo. Cuando somos jóvenes, nuestra capacidad máxima de filtración y de todas las funciones que tiene el riñón es un 100%, pero nunca ocupamos el 100%, esa reserva. Nosotros nos manejamos en el día a día con un 30, un 40%. Por eso que al perder funciones, no tenemos síntomas hasta que estos ya llegan a un límite del 30 o 25%. Y ahí empiezan los síntomas que también son leves, como falta de apetito, decaimiento, a veces se pueden echar un poco las piernas, las manos, la cara, porque se acumula agua. Y la hipertensión es un síntoma importante cuando se pesquisa, porque también la hipertensión es silenciosa. Y esto que duele la cabeza con hipertensión o que se hinche cualquier parte del cuerpo con hipertensión no es cierto. Actualmente no duele la cabeza, no da muchos síntomas, pero cuando se pesquise, por eso existen los programas de medicina preventiva, cuando se pesquisa hipertensión hay que ir dirigidamente a buscar el riñón. Muy En las importante lo etapas que nos avanzadas ya comenta. los síntomas son más pesados. Sí. En Sí, las etapas más avanzadas los síntomas son más pesados y la gente llega rápidamente o al SAPU, o a la atención primaria, o al servicio de urgencia por anemia, porque no pueden comer, porque tienen mucho asco, porque se cansan con todo, o simplemente están ahogados con falta de aire. Y en esas condiciones no llegan. ¿Mm? Ahora la idea es que ojalá cuando uno tenga una enfermedad renal y quiere enfrentar, se enfrente con los pacientes lúcidos y activos y caminando, porque así uno puede seguir el tratamiento después a futuro con todo, incluso con la diálisis. Pero lo que debemos dejar de recibir son los pacientes que llegan en etapas terminales, casi con riesgo vital, a los servicios de urgencia, y para eso es un trabajo de todos, digamos, de los pacientes, de su familia, de toda la sociedad. usted acaba de mencionar, ¿cierto?, la diálisis. Eh, ¿Qué es una diálisis, doctor? ¿Cómo se realiza? ¿Y quiénes deben finalmente recurrir a este tipo, ¿cierto?, de tratamiento? Cuando, partiendo un poco antes, cuando uno tiene una filtración que baja al 30%, ahí estamos hablando, nosotros clasificamos así, en etapa 1, 2, 3, 4, 5 de progresión de la falla renal. Bajo el 30% es etapa 4, bajo el 15% es etapa 5 y bajo el 15% de capacidad de filtración, insisto, filtración, ya estamos hablando de sustituir la función renal con diálisis. ¿Por qué? Eh, yo me eduqué en medicina, egresé el año 85 y en esa época no había diálisis para todo el mundo. Era bastante limitado en realidad el cupo de diálisis, pero uno sabía que existía la posibilidad. ¿Por qué es tan importante la diálisis? Porque viéndolo desde el punto de vista positivo, los riñones tienen la posibilidad de dializarse y de filtrar la sangre en los fondos de los pacientes, reemplazando los riñones. Cuando hay una falla cardíaca, una falla pulmonar, una falla hepática, no hay un equivalente a diálisis. Por eso cuando ustedes escuchen que se necesita urgente un trasplante de corazón para Juanito, o de hígado para Pepito, nunca han escuchado en la televisión ni en la radio, se necesita urgente un trasplante de riñón. ¿Por qué? Porque está la diálisis. La diálisis es la vida, de alguna forma. Y un salvavidas bastante seguro que permite a la persona sobrevivir bastante tiempo. Ahora, ¿quiénes llegan a diálisis? Aquellas personas que tienen una filtración de 15 a 10%. Pero hay que tener también bien presente que en este momento, en la actualidad, es una propuesta nuestra para que los pacientes acepten voluntariamente el ingreso a diálisis, no es una obligación. Pero esta propuesta tiene el sentido de ser lo más explicativa posible, cosa que los pacientes tengan bien claro cuál es su decisión. Porque si la decisión es sí, se echa a andar toda una maquinaria que permite el ingreso a diálisis en este momento
por así decirlo, está regalado por el plan Auge, porque los centros de diálisis tienen transporte que incluso los van a buscar y los van a dejar después a su casa gratis, que es una prestación que se da una serie de medicamentos que van adosados al tema de la falla renal, que no son baratos, pero todo este paquete es un tremendo regalo. Ahora, cuando las personas se niegan a la diálisis, son pocas, pero a veces se niegan porque creen que es lo peor, cosa que no es así. eh, Uno respeta esa decisión y lo mantiene bajo control. No hay un castigo, entre comillas, por decir que no ha hecho una diálisis. Nosotros lo tenemos bajo control y dejamos siempre la puerta abierta a que cambien de opinión. ¿Eh? ¿Quienes entran a diálisis? Todo el mundo que lo merezca. Cuando nosotros tenemos consideraciones para ser más cuidadosos con el criterio de ingresar a diálisis a alguien, cuando tienen enfermedades terminales tipo cánceres ya en etapa avanzada, o cuando tienen daño neurológico importante. Esos pacientes no se benefician de la diálisis porque la diálisis es un procedimiento para restituir a la persona a su trabajo, a su vida, a su familia. No es para prolongar agonías, por así decirlo. Ahora eso tiene controles, está bastante seguro. En este momento la diálisis que existe en la actualidad, en términos de los sistemas que se usan, los filtros que se usan, los sistemas de seguridad que tienen todos los centros de diálisis, es lejos superior a la que yo vi hace 30 años. Entonces, ¿cuánto puede vivir una persona con diálisis si solamente tiene esa alternativa? Fácilmente 20 años, 25 años. Ay, Y cuando uno habla de diálisis con la gente, a pesar de que lo saben, y uno les dice, ya vas a tener que partir con diálisis luego, muchos se vienen abajo. Entonces, sacan como ejemplo, bueno, es que no voy a poder ir al sur, porque las diálisis se hacen con una frecuencia de 3 veces por semana, 4 horas cada vez. Las hemodiálisis, y hay otra diálisis que voy a hablar después que se llama peritoneodiálisis, pero la hemodiálisis, en la cual está la mayoría de la gente, tiene esa frecuencia, 3 veces por semana, 4 horas cada vez. Y es una dosis. Mucha gente dice esto es mucho, pero resulta que los riñones no funcionan 3 veces por semana ni 4 horas cada vez. Funcionan cada minuto del día y la noche, de todos los días. Entonces, con eso, con la diálisis en ese programa, uno reemplaza más o menos de la mitad de lo que hacen los riñones todos los días. Y con eso asegura por lo menos un futuro para esas personas, en los cuales en algunos casos van a quedar en diálisis de por vida y en otros casos, dependiendo de las condiciones generales, se van a trasplantar de riñón. Y de esta forma pueden reintegrarse a su actividad normal, a su familia, sin diálisis, sino que con un riñón nuevo. Pero ese es otro tema. Y hay otra forma de diálisis que ocupa el peritoneo, que se llama peritoneo diálisis, que ocupa fundamentalmente a los niños chicos o preadolescentes usan este método de diálisis que es mucho más seguro para ellos porque como van creciendo no es llegar y colocarles catéteres de diálisis, porque los ajustes son un poquito distintos ahí. Y en adultos también se usa, es de mucho beneficio en cuanto a la autonomía, porque esto se hace en la casa. Y lo hacen los pacientes cuando son entrenados, o lo hace un familiar del paciente cuando también es entrenado, pero se hace en la casa. Y ambos son muy buenos. Y en este momento creo que la terapia de reemplazo renal está asegurada para la gran mayoría de la población, cosa que no ocurre en otros países. Y con un nivel de pago o de gratuidad para la gente muy conveniente. Pero el tema de la solución cuando la falla renal es terminal es un gran capítulo, pero la idea nuestra es que ojalá podamos prevenir el avance en la enfermedad renal a esta etapa de falla renal. Y por eso también el programa que tenemos de Hospital Digital respecto a mirar las interconsultas, que son alertas rojas, a tratar de derivar precozmente a los pacientes graves o los pacientes que tienen un problema serio, digamos, al especialista, ya sea para su estudio, diagnóstico y tratamiento, ya sea para retardar la progresión de la enfermedad, sea lo antes posible y no que lleguen como me llegan de repente aquí a servicio de urgencia ya listos para la diálisis, ¿no? Nadie habló con ellos. Claro, Y en doctor, ese sentido hay que fundir más.
ahí lo que usted apunta, ¿cierto?, a la prevención, que es súper importante, ¿cómo actúa hoy día la atención primaria? ¿Qué rol juega hoy día la atención primaria frente a la prevención y al manejo, ¿cierto?, de las enfermedades renales? La atención primaria es la gran responsable de manejar la mayor parte del problema de salud de la población en Chile. Y el servicio público de salud también es responsable del 80% de la población respecto a los problemas de salud. Entonces, cuando se dice que yo prefiero atenderme de forma privada, en una consulta, o ir a un ESAPRE, etcétera, no es tan cierto, digamos. Yo creo que FONASA tiene un tremendo rol en esto y toda la cobertura que logra, como los distintos avances en entrega de medicamentos, terapia, ha sido fundamental para mantener un nivel de salud en general de la población mucho mayor. Las expectativas que tiene actualmente la población en cuanto a sobrevida son mucho más altas que la que yo vi cuando yo tenía 10 años. Y el rol de la atención primaria en este momento está bastante bien encauzado en cuanto a controlar patologías tan relevantes como la diabetes, la hipertensión. Y hay un programa de salud que se llama del riesgo cardiovascular, en donde hay un conjunto de metas en que se mezclan todas estas patologías y otras más, como la obesidad, que es un tremendo problema, para tratar de encauzarlos, dirigirlos, tratarlos a tiempo y evitar que siga aumentando la población con esta patología. Yo creo que en el tema de la obesidad tenemos un debe en cuanto a la parte de educación con nuestros adultos mayores, con la gente adulta activa, y actualmente con los niños. Entonces, creo que es tremendamente importante el tema de educación, el tema de enseñarnos a comer. ¿Mm? Eh, Antiguamente no había supermercados ni había la libertad de elegir lo que quiero almorzar y comer todos los días. Y eso, si ustedes se fijan, en la naturaleza no existe. Los animales, por así decirlo, comen lo que tienen que comer y lo que pueden comer. En cambio, nuestro organismo está hecho para así como los monos, como muchos primates, nuestra fisiología, nuestro organismo está hecho para épocas de restricción, no está hecho para la abundancia. Entonces, cuando tenemos abundancia, se desbanda todo el sistema metabólico de nuestro cuerpo y empezamos a engordar. Y comer sin duda es rico, pero hay que vivir para comer, no, o sea, hay que comer para vivir, no vivir para comer. Así es. No, usted nos ha dicho cosas muy importantes, doctor, y en este, cierto que probablemente da para un tema de conversación mucho más amplio y específico de ciertas áreas, en ideas generales, en un concepto general, ¿cierto? Y pensando en aquellos que se han conectado y que también, ¿cierto?, están escuchándolo, ¿cuáles son, ¿cierto?, las cosas importantes sobre los hábitos que debemos evitar y que debemos fomentar en nuestro diario vivir para evitar, ¿cierto?, tener estas enfermedades renales y llegar a lo que usted nos comentaba, ¿cierto?, que es una diálisis, y, ¿cierto?, prevenir esta enfermedad? ¿Cuáles son, si podemos decir, consejos sobre, ¿cierto?, cómo prevenir, cómo cuidarnos, evitar y fomentar, ¿cierto?, la prevención de las enfermedades renales? Como ocurre con muchas otras patologías también, yo creo que cada uno de nosotros para tener una, entre comillas, expectativa de vida saludable, es la vida sana. Es comer sano, es actividades al aire libre, actividades físicas sanas y no automedicarse, no automedicarse. Evitar el uso de los antiinflamatorios como si fueran casi dulces en algunos casos y no lo son. Y consultar precozmente cuando haya síntomas que a uno le parezcan extraños. Sí, y sobre todo si uno dice que es hipertenso, consultar precozmente. Puede que no sea nada, porque solamente hay que tratarlo y bajar la presión, pero puede que haya algo más de fondo, que después es mucho más difícil poder afrontar. Ahora hay preguntas como bastante simples, ¿eh? Que a nosotros nos hacen, incluso la gente
que ya está en diálisis hace un par de años, de repente la pregunta sale inesperadamente, y nos dicen, doctor, siempre he tenido una duda si tengo 1 o 2 riñones malos. Entonces, esto es lo mismo que estar ciego y preguntar si estoy enfermo de uno o de los dos ojos. Todos los órganos dobles, digamos, cuando fallan, fallan en la totalidad y por eso tenemos que usar un tipo de audífono, problemas respiratorios, etc. Pero la diálisis porque están los 2 riñones enfermos. ¿Por qué estoy en diálisis y otros pacientes no están en diálisis? Porque no filtra, porque su sangre no es filtrada y eso les cuesta mucho entender a mucha gente. Creen que la diálisis es para sacar agua, no. Si tomo más agua, ¿evito la enfermedad renal? No. El agua que uno toma está en todos los líquidos, en la sopa, la jalea, la leche, el té, el café, bebida, etcétera, está en todos los líquidos. Así que por mucho que uno tome un vasito de agua, crea que toma poca agua, no. Uno toma siempre el agua que necesita. ¿Y quiénes toman poca agua? Aquellos que no tienen acceso al agua. Los ancianos que están medio postrados o los lactantes que dependen de un adulto que les dé. Pero todos los adultos tomamos el agua que necesitamos porque hay un reflejo que es muy potente, que es la sed. Y es los que hayan sentido sed alguna vez van a escarbar debajo de la tierra buscando agua, si es que es tan potente. Y la sed es perfecta. Así que siempre van a tomar el agua que necesitan, no menos que eso. Y los riñones duelen, o sea, cuando hay dolor en la espalda, ¿tengo que ir al nefrólogo? No, casi no duelen. Lo que duele en la espalda habitualmente es la columna, no los riñones. De hecho, nos llega a nosotros, me mandaron aquí, no lo mandan por eso, nos mandan por otro problema, ¿no? Pero les pregunto por qué viene, porque me duele la espalda. Entonces, para afuera, no, en broma, ¿no? No. Y siempre hay muchas dudas respecto a esto, porque no es algo universalmente conocido, pero en cada servicio, en cada lugar hay gente dispuesta a explicar esto y tenemos el tiempo para hacerlo. Así que en general la gente se da muy agradecida. Yo trato en mi hospital donde estoy, en la consulta que hago acá en el Poli, que la gente se vaya con la sensación de entender por qué están en diálisis o por qué están enfermos o cómo hacen lo que tienen que hacer para prevenir un poquito más. ¿Mm? Eso es súper importante, o sea, que a la hora, ¿cierto?, de hacer las preguntas a la gente se vaya, las personas con toda la información, así como hoy día usted nos ha comentado sobre este tema que sin duda para aquellos que han estado conectados es muy importante. Le agradecemos, doctor, por estar hoy día con nosotros, por hablar sobre este tema que es muy importante y que a veces, ¿cierto?, se pasa por alto y creemos muchos mitos, como decía usted, y que más que claridades. Así es que muchas gracias por estar con nosotros, por conversar hoy día y para todos aquellos que se conectaron también le agradecemos su participación y este video, esta conversación con el doctor estará disponible en los próximos días en el canal de YouTube, cuyo link se está compartiendo en este momento, así como todas aquellas sesiones de Hablemos de Salud también las pueden ver, las pueden visualizar y compartir también a través de las redes sociales. ¿Tienen alguna Gracias. pregunta, no? Sí, doctor, dígame. ¿Tienen alguna pregunta? Se las La fuimos gente que está haciendo en conectada. el transcurso de la conversación. Ah, ya. Sí, así que las fuimos introduciendo ahí las preguntas que nos fueron llegando. Así es que gracias, doctor, por estar con nosotros hoy día y lo esperamos, como siempre, el próximo martes 17 a las 14 horas para hablar sobre un tema que ya nos adelantó el doctor, que es la hipertensión y particularmente, ¿cierto?, cómo cuidar a nuestros niños de esta patología. Así es que gracias, doctor, por estar hoy día, gracias a quienes se conectaron y nos encontramos el próximo martes. Muy bien, hasta luego, muchas gracias. Gracias, doctor, que esté bien.